Concretamente, entonces, los dólares no sobran. ¿Estamos mejor que en el pasado? Sí, porque en el pasado Gas and Oil y Minera no traían nada. Cortaban esto, claro. Ahora traen. Pensar que no va a haber tensiones cambiarias en algún momento de acá al 30 de marzo, que es un largo camino, es bastante naif. Hay probabilidades que el tipo de cambio suba. En el ciclo electoral del año que viene, hay certeza que va a subir el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque le conviene a todos. Sí. A La Libertad Avanza le conviene porque si le sube el tipo de cambio va a vender en el ciclo electoral. Somos nosotros, La Libertad Avanza o el abismo. Del otro lado, a la oposición, sea Axel o algún otro, le va a convenir porque dice, bueno, si sube el dólar, se acelera la inflación, más inestabilidad macro. Entonces, yo creo que mi mensaje es extrapolar lo que pasó en los primeros 6 meses de este año a los próximos 9 o a los próximos 18 sería un error. Bien, está claro. O sea que en el segundo semestre vos ves mucha probabilidad de que suba el dólar, ¿no? Por un lado. Hay quienes dicen que 1.650, 1.700 para fin de año sería un pronóstico. Mira, te cuento un dato. La banda, el techo, no hay bandas, hay un techo. Sí. De abajo no existe. Nadie le mira. El techo a final de julio está 1.800 y monedita ya. Sí. ¿Ok? Si vos, voy a jugar, para que lo entienda, un ejercicio que no quiere decir que es lo que va a acontecer, sino para poner números a sus televidentes. Si la inflación de junio es 1.9 y eso se replicara todos los meses hasta final de año, sí, el techo termina el 30 de diciembre en 2.100 y moneditas. ¿Ok? Hoy en día, con el dólar redondeando a 1.500 y el techo donde está en julio, a final de julio, sí, 1.800 y moneditas. 1.844 creo. Claro. Redondeando, hay 350 mangos para que el dólar corra. Claro. ¿Ok? De sí, 1.500 claro. a 1.850, sí, 350 claramente. mangos. Bueno, el dólar, ¿cómo lo miramos los ciudadanos? Es diferente a cómo lo mira el FMI y cómo lo mira el Banco Central. Sí, claro. Porque el FMI dice que el techo esté alto, esté lejos, es buenísimo. ¿Por qué lo mira de esa manera el FMI? Porque tiene lugar para correr, no tienen que vender, hay más dólares para pagarme a mí. Así lo mira el FMI. ¿El Banco Central cómo lo mira? El Banco Central lo mira de esta manera. Si el techo está lejos, no lo tengo que defender, no pierdo dólares, buenísimo. Tengo más dólares en mi activo y si necesito pagar deuda, tengo más dólares para darle al tesoro para pagar. Buenísimo. La visión de los argentinos es al revés. Claro. Los que hacemos negocios en el sector privado, tenemos que consumir, invertir, pagar gastos corrientes, gastos fijos. ¿Por qué? Porque el dólar es un bien Giffen en Argentina. ¿Qué es un bien Giffen? Giffen viene el que se dio cuenta del fenómeno esto de las papas de Irlanda, ¿no? El bien Giffen es un bien que cuando sube su precio aumenta la demanda. Y ese aumento de la demanda retroalimenta el alza de su precio. Claro. En Argentina siempre fue así. De hecho, fue así en el ciclo electoral del 2025. De medio término. De hecho, fue así en el ciclo electoral presidencial de Macri contra Alberto Fernández. Sí. Y es normal que sea así. ¿Por qué? Porque los argentinos ahorramos en dólares. Entonces, si vos ves que el dólar sube y pensás que va a seguir subiendo y no lo compras, perdés capacidad de ahorro, que es perder capacidad de consumo futuro. Entonces salís a comprar. ¿Esto qué quiero decir? Que tenga tanto espacio para correr es potencialmente una oportunidad para que vuelva a transformarse en un bien Giffen. De hecho, en junio el dólar subió 4.6%. Sí, señor. Nominalmente que fue un 70 o un poquito más de 70 pesos. Exactamente, 4.6% mensual subió. Les tiro un número. Cuando ustedes se fijan cuánto subió promedio mensual
julio del 2025, agosto del 2025, septiembre del 2025 y octubre, está bien, ahí contenido con magia negra monetaria, subieron encaje, subieron el tipo de interés, llamaron a Scott Bessent, Sí. vendieron futuro como loco, ahí subió 5.7% promedio mensual. Un mes subió 4, otro mes subió 7,5, otro mes subió 9 y otro mes subió 3. Pero subió 5.7. Yo creo que, obviamente, el gobierno, mientras que el dólar suba y no se traslade a precios y no le ensucie la desinflación que está teniendo de un lugar del 3,4 al 2,6, al 2,3, que para mí puede dar 1,9, puede dar un poco más bajo, inclusive julio, no le conviene al gobierno que suba el dólar. Si no se traslada a inflación, le conviene. Ahora, Javier Milei les aseguro que lo mira con reojo y le tiene miedo, porque sabe que juega con fuego eso. De hecho, fíjense que junio fue la primera vez que la emisión de pesos para comprar reservas superó a la esterilización con títulos de deuda. Entonces fue el primer mes en el 2026 en el cual hubo una pequeña inyección de pesos al mercado de oferta de base monetaria. Y el dólar subió. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente es un juego que apuntara a ese, mirá lo que voy a decir, socialismo monetario, ¿ok?, de este gobierno, que es, inyecto 10 pesos, no pasa nada. Inyecto 12 pesos, no pasa nada. Guarda, a ver si inyecto 14, se me va la mano y pasa algo. En teoría monetaria y en política monetaria tangible, física, de verdad, el socialismo monetario siempre fracasa. Y la regla es que las cosas nunca salgan como uno piensa. De hecho, pregúntenle a Kevin Walsh, que desembarcó en la Reserva Federal para bajar el tipo de interés y hacer política mega expansiva, y ahora está hablando que probablemente la suba 1/4 de punto en la próxima reunión. En la primera parte del año el gobierno, el dólar estuvo planchado, ¿no? Y después, bueno, en los últimos meses la inflación empezó a desacelerar. ¿Qué ves que va a hacer el gobierno en el segundo semestre? ¿Va a sacrificar inflación y dejar que el dólar corra un poco? ¿O por el contrario, va a volver a ajustar clavijas a costa de que esto impacte en actividad, ¿no? La baja de la inflación. Mira, tu pregunta es muy importante. Primero, ¿qué hay que decir acá? Acá tenemos un gobierno que solamente tiene plan de estabilización, no tiene plan económico. Ustedes me preguntan, ¿está mal esto? Yo, Diego Giacomini, en este sentido les digo, no está mal. O sea, está bien tener un plan de estabilización, sí, pensar en estabilización de la economía. Una vez estabilizada la economía, recién después hacer un plan económico que estimule o, obviamente, con libre mercado, la inversión privada y el crecimiento económico. Ese orden de cosas está bien. ¿Dónde está el problema? Que este plan de estabilización, me corrijo, ya tiene 30 meses y no ha estabilizado la economía. Cuando vos mirás la inflación de estos últimos 6 meses, contabilizando el 1.9 de junio, o sea, estoy contabilizando los últimos 3 meses que baja, tiene una inflación mensual de 2.6 que es anualizada a 36%. Claro. Esa inflación solamente más baja que la de Alberto Fernández y que la del último año de Macri. Es peor, es más alta que la de todo el siglo XXI. Con lo cual, la economía, no me podés hablar de estabilización con una inflación del 36% anual. Punto número. ¿Por qué no la estabilizó? Porque
yendo contra toda la teoría económica y contra toda la evidencia empírica. Les recomiendo, y Javier Milei sabe esto, hay un libro de Carlos Begg que se llama Macroeconomía en Economías Abiertas, que trata mayormente los planes de estabilización en Latinoamérica. Este plan de estabilización es un mezcladito que la literatura económica con los datos de la realidad te dice que no va a estabilizar la economía y que no va a terminar estabilizando la economía. ¿Por qué? Porque la economía te dice, bueno, puedes estabilizar la economía mediante 3 métodos. Inflation targeting, que es el que usó el ministro Federico Stusserer cuando era presidente del Banco Central de Mauricio Macri, es el primero. Ese no está presente. Lo corremos porque no lo hicieron nunca. Y quedan 2. El que se llama ERBS, que es Exchange Rate Based Stabilization, o sea, utilizar el tipo de cambio como ancla. Y después está el Money Based Stabilization, que es utilizar la cantidad de dinero para estabilizar como ancla. Perfecto. Lo que están usando. Ahí va. Es un mix de los dos. Desde principio de gobierno hasta junio hicieron un mix de los dos. Terminó fracasando cuando el dólar paralelo, había todavía cepo para individuos, le subió de 1.000 a 1.500. Ahí aplicaron un RBS, solamente un ancla cambiaria pura, pero aplicaron política monetaria expansiva. La mataron. Termina fracasando cuando le sube el tipo de cambio, ¿ok? Y fuerte recesión en la época electoral. No es todo riego cuca, es un RBS mal diseñado y peor aplicado, por eso fracasa. Y van... No es riego cuca, decís, es el problema, es el propio plan. Es el propio plan, exactamente. Por eso, no es que, porque si no, a las pruebas me remito. Ganaron las elecciones, deberían haber seguido con el mismo plan. Y no es que ganaron, no, tuvieron que cambiar el plan. ¿Y qué hacen? Hacen lo peor que dice la teoría económica. Van a un MBS, un Money Based Stabilization, o sea, utilizar la cantidad de dinero, que encima van a eso sin decirlo, porque originalmente dijeron, vamos a emitir y expandir la cantidad de dinero contra el crecimiento de demanda de dinero para que baje el tipo de interés. Lo dijeron en el comunicado del Banco Central del 15 de diciembre de 2025, nunca lo cumplieron. La remonetización. Exacto, nunca lo cumplieron. Y el money based tiene que tener reglas claras. Bueno, ¿cuánto va a crecer la base monetaria por trimestre? ¿Qué numerito? ¿Cuánto pensás que vía multiplicador va a crecer M1, M2, M3? Claro. No sabemos nada de eso. No hay regla. Después, no hay independencia del Banco Central. El Banco Central es un apéndice, es una misma cosa con el Tesoro. Otro problema que explica por qué el money based no va a terminar mal. Bien, pero acá lo más grave. La teoría económica dice que lo peor que podés hacer es un mezcladito. Es un money based, pero con un exchange rate based. Porque controlan la cantidad de dinero, pero miran el tipo de cambio y no quieren que el tipo de cambio flote en serio y se mueve. De hecho, me remito, están vendiendo 700 mil millones de dólares link todos los días. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando vos tenés que comprar reserva, y Milei lo sabe esto. ¿Se acuerdan que Milei dijo acá no estamos para acumular reservas? Sí. ¿Acumular reservas es inflacionaria? Sí, lo dijo el año pasado. Y Caputo, que no sabe teoría monetaria, salió a repetirlo como un loro en su momento. La teoría, Carlos Beck lo explica, la evidencia nos demuestra. ¿Qué sucede? Cuando vos comprás reservas, emitís base monetaria a cambio, la comprás con emisión. Con lo cual, herís de muerte al money based, porque te aumenta la cantidad de dinero, no la dejás de controlar. Sí, claro. Entonces, como la dejás para volver a controlarla, lo llamás al Tesoro
y le decís, colocá deuda para aspirar los pesos. Para aspirar esos pesos. Sale el Tesoro y coloca deuda. ¿Cuál es el problema? Que el costo, ¿no? También. uno, está subiendo gasto público futuro, porque los intereses de la deuda, si crece, es futura emisión monetaria en el futuro. Entonces, cuando vos mirás, desde que se firmó con el FMI el año pasado, en abril de 2025... Eso te iba a decir, pero si el Fondo Monetario te lo exige, ¿vos qué le podés decir? No, mire, yo estoy money base y no voy a... Bueno, yo le contestaría, lo primero que le contesto al FMI, señores, tenemos más de 20 acuerdos con ustedes. Argentina es un rara avis en términos monetarios, que nunca entendieron, porque tenemos el problema de que nadie ahorra en pesos y todos ahorran en dólares, y es un fenómeno que ustedes no entienden y nunca entendieron. Paren acá, porque nos han metido siempre en problemas. Con lo cual ustedes no pueden delinear nuestra política monetaria porque siempre como no la entienden, nuestro fenómeno monetario nos llevan siempre al fracaso. Sí, y el fondo te va a decir, no entendemos nada, pero te prestamos 57.000 millones. Bueno, el fondo, de hecho, no está de acuerdo con el control de cantidades de dinero. Exacto. Claro. Y Milei no está de acuerdo en el fondo con lo que está haciendo ahora tampoco. ¿Por qué? Porque cuando vos emitís pesos, ¿ok? Y emitís deuda para absorberlo, lo que haces es bastardear las dos anclas juntas. El ancla de la cantidad de dinero y el ancla del tipo de cambio. ¿Cómo lo ves? Cuando vos mirás base monetaria, que cae en términos reales a lo largo de todo este año, cuando mirás M1, cuando mirás M2, cuando mirás M3, están planchados. ¿Pero por qué están planchados? Porque la deuda en pesos a corto plazo creció 700% con este gobierno. Porque la deuda en pesos de largo plazo, en términos reales estoy hablando, 33% a largo plazo. Entonces, ¿esto qué implica? Que este gobierno está trasladando devaluación, suba de dólar, suba del tipo de cambio y aceleración presente hacia el futuro para evitar que suceda ahora la suba del tipo de cambio y que suceda ahora la aceleración inflacionaria, la encapsula dentro de la deuda. Con lo cual, y la deuda va a futuro, con lo cual lo que está presente y suba del dólar presente hacia algún momento futuro. De hecho, esto es el paper de 1981 antipática aritmética monetaria, que es la clase que Javier Milei fue a dar a la Universidad de San Andrés con Sturzenegger a un costado hace 2 meses. ¿Qué dice esa? La deuda para mantener los agregados monetarios controlados y pisados, en realidad estás tapando los problemas y agrandándolos a futuro. ¿Por qué? La moderna, Carlos Vega, la evidencia empírica muestra que la deuda a futuro es irrelevante si está en manos de el Banco Central o si está en manos del Tesoro. O sea, lo que importa es el balance consolidado del Estado, porque el Tesoro es el único accionista del Banco Central y la deuda está creciendo. Obviamente, Javier, ¿por qué hace el swap de deuda del Banco Central al Tesoro? Muy sencillo, porque los canales de transmisión, si la deuda está en manos de el Banco Central, son más rápidos que los canales de transmisión que si la deuda está en manos del Tesoro. Entonces, al ser más rápido, el problema de tipo de cambio e inflación te salta más rápido
si está en manos del Banco Central que si está en manos del Tesoro. Por eso se los pasa al Tesoro, lo cual refuerza lo que les expliqué. Este gobierno está logrando los muy modestos y pobres resultados de estabilización a expensa de agrandando el futuro. ¿Cómo vemos que son muy modestos? Comparémoslo contra un plan exitoso de estabilización. ¿Cómo cuál? La convertibilidad, que es el único plan que sirvió en Argentina. La convertibilidad, al mes 30 de convertibilidad, tenía ya 12, 13 meses con inflación de menos del 1 mensual. Y la inflación acumulada era 67%. Con este gobierno es 319. Desde que empezó el gobierno de Milei. Exactamente. O sea, este gobierno tiene 4 veces la inflación que tuvo el único plan de estabilización exitoso que enfrentó Argentina. ¿Qué le crees a Milei hoy de todo lo que dice? Que quiere ser reelecto. ¿Algo más? Después realmente ha tomado un par de medidas pro mercados que van en el buen sentido, pero posteriormente hay mucho circo en cabeza de Federico Sturzenegger que las termina bastardeando, ¿no? ¿Cuál de los ministros que tienen que ver con cosas económicas te parece que está más acertado y cuál más equivocado? Tenés Sturzenegger, tenés Caputo, tenés Bausili en el Banco Central. Mira, yo de Toto Caputo sigo pensando y cada vez más lo que pensaba el Javier Milei original. ¿Qué pensaba Javier Milei original? A ver, refrescame. Que no sabe nada de macroeconomía. ¿Okay? Y que es un trader. Y que es solamente un comprador y vendedor exitoso de papelitos. Okay. Ojo, muy exitoso. Dicen que es buenísimo haciendo plata, comprando y vendiendo papelitos. ¿Ok? Después, Bausili no sabe nada de política monetaria y está en el Banco Central. Y a las pruebas me remito. La política monetaria del Banco Central utiliza la cantidad de dinero como ancla para intentar que baje la inflación. O sea, sigue los lineamientos de la Escuela de Chicago, pero incumple con todas las recomendaciones de la Escuela de Chicago para que esa política monetaria tenga chances de ser exitosa, ¿no? Me nombraste a Bausili, me nombraste a Caputo. Sturzenegger. A mí es el que más conozco de todos. Sturzenegger. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando Sturzenegger asume como presidente del Banco Central de Mauricio Macri en diciembre del 2015, yo voy a la presidencia, invitado por él, me invita a mí, Sturzenegger. Yo le digo, ¿puedo ir con un amigo? Sí, trae a quien quieras. Y digo, bueno, voy a ir con Javier Milei. Y ahí lo conoce por mí a Javier Milei. Yo desembarco con una presentación en PowerPoint de 36 charts que está en el anexo 2 de mi libro Maquinita, Infleta y Devaluta, que hicimos con Javier Milei, o sea, la gente puede ir a verla. Claro. En la cual le digo a Federico Sturzenegger, las 9 condiciones monetarias que debe tener Argentina para que el inflation targeting pueda ser exitoso, no cumple ninguna de las 9. Vos vas a hacer que Macri se vaya con más devaluación, con más inflación de la que entra. Federico Sturzenegger en su momento me contestó, yo voy a hacer inflation targeting porque es lo que está de moda en el mundo. Y le digo, escúchame Federico, en el mundo está de moda porque las condiciones monetarias del mundo no son las condiciones monetarias de la Argentina. Cuando el mundo tuvo las condiciones monetarias que tiene hoy Argentina, hizo MBS, Monetary Targeting. Claro. Con Paul Volcker a la cabeza. No me vengas con eso se murió, ya no existe más. Bueno, hablaba con él, me consultaba y yo le fui diciendo siempre, te estás equivocando, te estás equivocando, te estás equivocando. ¿Sabes cómo terminó? Cuando va a ver a Caldarelli, capo del FMI de aquel momento, claro. Roberto Caldarelli. Exacto,
Vuelve, me llama por teléfono y me dice, me quiero matar, ¿sabes? Fui a ver a Caldarelli y me dijo exactamente lo mismo que vos me dijiste el primer día. Pero yo estoy casado con el inflation targeting, no puedo hacer monetary targeting. Y fue reemplazado por Caputo, que ya sabemos lo que hizo Caputo en esos 3 meses que tuvo Caputo, que hay un video de Javier Milei dando vuelta, hablando peste de esos 3 meses de Caputo en el Banco Central.